tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Antes de comenzar este acto de hoy, quiero invitarles a mantener un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero académico, el capitán de navío don Rafael Boloix Carlos Roca, que ha fallecido en el día de hoy. Muchas gracias. Descansa en paz. Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. Muchas gracias. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebrará sesión de Junta Solemne y Pública en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la clase de correspondiente el señor don Francisco de Asís García González. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamento de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el señor bibliotecario. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acto. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2018, recogida en el acta número 328, se aprobó el ingreso como académico en la clase de correspondiente de don Francisco de Asís García González, abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Valencia, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el Boletín Oficial de la provincia según establecen los estatutos y reglamento de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso que con posterioridad quedó fechado para hoy martes 9 de abril de 2019, siendo el título de su discurso de toma de posesión Reflexiones acerca de la pena de la prisión de permanente revisable. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, doctor en Medicina y Cirugía y académico de esta, de lo cual, como secretaria doy fe, con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. El señor García González puede tomar asiento. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para presentar al recipiendario. Con la venia, señor presidente, mi general, tu permiso. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Es un tópico admitido que nuestra civilización occidental ha alcanzado las más altas cotas de bienestar gracias a tres pilares fundamentales: la democracia griega, el derecho romano y la religión judeocristiana. Entre ellos, el derecho romano, conocido desde el Renacimiento como Corpus Iuris Civilis, ha sido considerado como el texto legal más influente de la historia de la humanidad y ha constituido la base del ordenamiento jurídico a lo largo de más de 2000 años. En la actualidad es el pilar del derecho en gran cantidad de países de todo el mundo. Obligados conocedores de este derecho romano se sitúan los abogados, que son los encargados de la defensa jurídica de las personas en los juicios, procesos judiciales y administrativos. Los letrados son profesionales con amplios conocimientos en diversas áreas de la legislación.
y otras materias clásicas, siendo preciso para su ejercicio público o privado estar en posesión de la licenciatura en Derecho y estar colegiados. Hoy ingresa en nuestra Real Academia una persona polifacética, que ha desarrollado su actividad profesional en distintos campos de actuación, como militar, como abogado, como docente y como político. Como letrado, es ya conocido por nuestra institución por sus intervenciones como moderador de 2 mesas redondas sobre el Poder Judicial, además de haber asesorado a la corporación de manera altruista y desinteresada en determinados asuntos de su disciplina. Don Francisco de Asís García González nació en San Fernando en 1952. Estudió en la Academia de Don Francisco Vieites, Colegio de los Hermanos de la Salle, Liceo del Sagrado Corazón e Instituto Isla de León. Se preparó en la Academia Garófano, ingresando por oposición en la Armada y en el Ejército de Tierra en 1973, renunciando a la primera y tomando posesión de su plaza como cadete en la Academia General Militar de Zaragoza. De sus años en educación infantil y secundaria, guarda un gratísimo recuerdo al inculcársele unas normas de urbanidad, respeto a la autoridad y una ética de esfuerzo y sacrificio. Su vida militar transcurrió entre muchas localidades: Córdoba, Trem, Lérida, Cádiz, Madrid, Menorca, Ciudadela y Mahón, Granada y Sevilla, habiendo desarrollado hasta su pase voluntario a la reserva en 1990 con el grado de comandante del Cuerpo General del Arma de Artillería, responsabilidades de mando de unidad, diplomatura en sistemas de dirección de tiro, localización de objetivos y logística, así como profesor en diversas academias militares. Ya en la reserva ejerció como jefe de personal, operaciones y seguridad del pabellón múltiple de Plaza de África de la Expo 92 de Sevilla, donde estuvieron representados 15 países africanos. Como abogado, tras obtener en 1993 la licenciatura de Derecho Privado por la Universidad de Sevilla, ejerció en la capital sevillana orientándose hacia la intervención en el orden civil y penal. En el año 2010 abrió en Valencia un nuevo despacho profesional, ciudad en la que ha sido miembro del Tribunal Arbitral. Ha actuado como letrado en casi todo el territorio nacional, en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y en otras comunidades. Su formación jurídica la ha completado con otras áreas del conocimiento: diplomado en Derecho Bancario, en Arbitraje Interno Internacional, en Mediación Civil y Mercantil, en Derecho Humanitario, en Gestión Internacional de Crisis y experto universitario en Derecho Concursal. Como docente, ha sido profesor de posgrado de Derecho Mercantil en la Escuela de Organización Industrial y en la Confederación de Empresarios de Andalucía, ambos en Sevilla. Su actividad política se inició en 2007, como miembro activo del partido político Unión, Progreso y Democracia, y transcurrió hasta el 2010, en que dimitió de sus cargos y solicitó la baja en el partido. Durante ese intervalo, fue el coordinador nacional del área de política de defensa y miembro del Consejo Político Nacional y del Territorial de Baleares. Confeccionó 26 preguntas parlamentarias y redactó 4 proposiciones no de ley para la diputada Rosa Díez, entonces portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados durante la 9ª legislatura, años 2008 a 2011. En mayo del 2016, ya en nuestra provincia, ingresó en el Ateneo de Cádiz con el discurso «La comercialización indebida de productos financieros hacia una nueva cultura bancaria». Desde abril de 2017 hasta septiembre del 18 ha sido vocal de su junta directiva y coordinador del aula de estudios jurídicos. Asimismo, es miembro de la plataforma cívica por la independencia judicial. Como hemos podido conocer, nuestro inquieto y versátil recipiendario ha recorrido en su amplio periplo vital casi todo el territorio español, tanto peninsular como insular. Haciendo un símil con el legendario Ulises de la Odisea, tras más de 3 décadas, ha retornado a la isla, su Ítaca natal. Va a ingresar en una Real Academia y lo hace para servirla, no para ser servido.
El ingreso en la corporación es voluntario y el honor al nuevo académico lo confiere la institución y no al contrario. Su trayectoria profesional puede parangonarse con el cursus honorum de los romanos, entendido como el curso de honor que tenían que cumplimentar para alcanzar la más alta distinción, que era el consulado. A él se llegaba tras un recorrido de ejemplaridad y dedicación al imperio, y tras haber acreditado una serie de cualidades, las más importantes, la dignitas y la autoritas. La dignitas, que traducía su categoría ética moral, así como el derecho al respeto y a un tratamiento adecuado dentro de la sociedad en la que vivía. Y autoritas, que implicaba la preeminencia y prestigio alcanzado que le permitía influir sobre los acontecimientos por simple fama pública o personal. Ambas cualidades las manifiesta con creces nuestro nuevo académico. Tras su discurso de ingreso se le otorgará una medalla, símbolo de su pertenencia a la institución, similar al águila que portaba el aquilífer, que era el soldado más valeroso de las legiones romanas, por la que prestaban juramento de fidelidad eterna al imperio. Su discurso de ingreso se titulará Reflexiones acerca de la prisión permanente revisable, un tema de candente actualidad e interés. Don Francisco de Asís García González, nuestra Real Academia se enorgullece y honra por acogerla en su seno y está deseosa de escuchar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Cubillana de la Cruz. Tiene la palabra don Francisco de Asís García González para pronunciar su discurso de ingreso. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, judiciales y militares, señoras y señores, queridos amigos y familiares. La costumbre aconseja pronunciar unas palabras protocolarias que resultan en la práctica casi obligadas, aunque en mi caso esas palabras son la viva expresión de sinceros sentimientos al estar esta tarde aquí, en mi ciudad natal, ante ustedes. Ser miembro de la Corporación de Derecho Público, que es la forma jurídica que tiene la Real Academia, constituye para mí un gran honor que asumo con la responsabilidad y el compromiso de colaboración que la dignidad del nombramiento requiere y el prestigio de cuantos me preceden así lo exige. La lista de agradecimientos es muy amplia. Por ello, quiero expresar mi más profunda gratitud, en primer lugar, a los ilustrísimos señores académicos y miembros de la Junta de Gobierno, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz y don Fernando Belizón Rodríguez, por la generosidad desplegada al proponer y avalar mi candidatura como partícipe de esta institución que es un referente esencial e imprescindible de la vida cultural de San Fernando. Al presidente, el excelentísimo señor don José Enrique de Benito de Ronzoro y demás miembros de la Junta de Gobierno, al aceptar la propuesta, y a la Junta General Extraordinaria de ilustrísimos señores académicos de 16 de mayo de 2018, que acordó en votación secreta mi nombramiento como académico correspondiente. En segundo lugar, quiero agradecer también la presentación de mi admirado y querido amigo, el doctor García Cubillana, cuyas palabras muy trabajadas, muy afectuosas,
deben ustedes interpretar en el sentido de la simpatía y afecto que mutuamente nos profesamos. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto público y solemne, y muy especialmente la presencia de mis dos hijos, Elena y Javier, que se han desplazado desde sus lugares de residencia y trabajo de Valencia y Madrid respectivamente, de mi pequeña y preciosa Aitana, mi nieta valenciana, de mi esposa, amiga y compañera, con quien tengo la inmensa fortuna de compartir todos los trenes de la vida desde hace varias décadas. Y cómo no, desde mis más gratos recuerdos hacia la memoria de mis padres. Sin más dilación, voy a dar inicio a la preceptiva lectura de mi discurso acerca de la pena de prisión permanente revisable. Los dioses del Olimpo, para demostrar cuán peligroso resultaba dudar de su poder o desobedecer sus órdenes, crearon el castigo perpetuo como modalidad de existencia que no terminaba con la muerte, la enfermedad o la tragedia, sino que obligaba al condenado a repetir su desgracia una y otra vez hasta la eternidad. De esta forma recordaban permanentemente la superioridad con que gobernaban el mundo. Tántalo, Sísifo y Prometeo son algunos de esos arquetipos de sobra conocidos. 2800 años después, algunos delitos contra la vida o contra la libertad e indemnidad sexual de gran repercusión mediática y que están en la mente de todos, siguen poniendo en valor en nuestro país la cuestión sobre una hipotética necesidad de castigar perpetuamente a sus autores. Realmente las cifras de violencia criminal en España no acompañan tal necesidad, pues según el Ministerio del Interior somos de los países de la Unión Europea con menor tasa de asesinatos y homicidios dolosos consumados. De hecho, esa tasa ha descendido un 11% entre 2010 y 2017, al tiempo que la población reclusa en España desciende continuamente desde 2008. A mayor abundamiento, nuestro Código Penal contempla desde 2003 una pena de prisión de hasta 40 años por concurso real de delitos e incluso superior si se acumulan penas dictadas en fechas no próximas. Desde ciertos sectores del poder político se hace un demagógico uso del derecho penal con finalidad electoralista, fenómeno que es conocido internacionalmente como populismo punitivo, que oculta datos relevantes para un sensato y adecuado análisis de la pena de prisión permanente revisable. Los medios de comunicación, por su parte, crean con sus relatos sensacionalistas temores e inseguridades propias de las sociedades avanzadas, construyendo en juicios paralelos realidades diferentes a las derivadas de la función de los tribunales, únicos sobre los que recae la responsabilidad de determinar la verdad material de los hechos a través de un proceso justo y con todas las garantías procesales. La necesidad de hacer una pedagogía racional, con base en los principios que fundamentan nuestra convivencia en la España constitucional del siglo XXI, es la razón que me ha llevado a elegir esta cuestión como tema de mi discurso de entrada en esta Real Academia. El racionalismo empírico del siglo XVIII, que estableció la razón como el fundamento de todas las cosas, obligó a transformar un sistema penal que hundía sus raíces en una concepción teocrática del poder de origen medieval. Esa necesidad de transformación supuso el principio de la humanización del derecho penal y de su sistema penológico. La idea de que el delito era asimilado al pecado y la pena era el justo castigo que la sociedad imponía al pecador fue modificada por el inglés Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, teoría que justifica solo si evita mayores males sociales y si no hay otra forma menos gravosa para ello.
En el derecho penal existe claramente un antes y un después del Tratado de los Delitos y de las Penas de 1764, cuyo autor fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, con quien comienza lo que en la historia del derecho penal se conoce como el periodo humanitario. Beccaria rechaza el sistema penal del antiguo régimen y propugna que la ley sea igual para todos, que la pena sea impuesta sin dilaciones indebidas, en el curso de un proceso acusatorio y no inquisitivo, guardar proporcionalidad con el delito, ser la más benigna caso de opción entre dos y, sobre todo, debía hallarse predeterminada por la ley. En España, Manuel de Lardizábal y Uribe añade a la concepción utilitaria de la retribución y prevención de la pena de Beccaria un elemento ético, la corrección del penado, siendo por tanto uno de los precursores de la escuela correccionalista. En la evolución histórica del sistema punitivo, la prisión era sólo una medida cautelar destinada a asegurar su posterior ejecución. No era una pena en sentido estricto y supuso un gran avance para los penados. En España la prisión como tal pena se estableció por la Real Orden de 26 de mayo de 1797, siendo la Real Ordenanza para el gobierno de los arsenales de Marina de 20 de marzo de 1804, firmada precisamente en el Presidio Correccional de Cádiz, el primer texto jurídico penitenciario militar que introdujo ya criterios individualizadores en la clasificación penitenciaria. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa, estableció que las leyes no debían prever más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y la de 1793 añadió que las penas deben ser proporcionadas al delito y útiles a la sociedad. Las Cortes de Cádiz de 1810 dieron a los problemas penales y penitenciarios un lugar prioritario en sus debates. Así lo interpretó la Junta de Legislación, creada por orden de la Comisión de Cortes en su primera reunión celebrada el 4 de octubre de 1809. Y fue la Constitución de Cádiz de 1812 la que cambió radicalmente la situación punitiva en nuestra patria, dando especial atención al trato carcelario. Su artículo 297 establece que se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos. Y el decreto de 9 de octubre de 1812 ordenaba que los jueces y tribunales visitasen las cárceles como instrumento de protección de la libertad individual y la integridad física, añadiendo un Real Decreto de 1814 que no se arriesgue la salud de los presos. Estas Cortes ordenaron algo que aún hoy muchos tristemente olvidan, que las cárceles no fueran una pena, sino el lugar en donde éstas se cumplían. Se reconocieron muchos derechos vigentes hoy día, entre otros el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a un proceso sin dilaciones y público, el derecho a la autorización judicial para imponer la prisión preventiva, el derecho a no ser obligado a declarar sobre hechos propios, el principio de la inmediación judicial, el derecho a obtener la libertad bajo fianza, el derecho al conocimiento de sus acusadores y el principio clave de legalidad de los delitos y de las penas, cuya esencia es el brocardo nullum crimen, nulla pena, sine previa lex. No hay delito ni pena sin ley previa. Su importancia radica en ser la máxima defensa del ciudadano frente al poder del Estado. El primer Código Penal español fue el de 1822, que tuvo muy escasa vigencia y que fue especialmente duro e inhumano. La pena de prisión perpetua se contemplaba bajo el nombre de trabajos perpetuos y decía su artículo 47: los reos constantemente llevarán una cadena que no les impida trabajar, bien unidos de dos en dos, bien arrastrando cada uno la suya. Realmente, más que una pena de privación de libertad, fue una pena corporal de trabajos forzados. Los penados eran considerados muertos a efectos civiles,
pues perdían sus propiedades, la patria potestad de sus hijos, y se consideraba disuelto el matrimonio, salvo declaración expresa en contrario del cónyuge. La gran transformación de la vida carcelaria se inicia en nuestro país con el heroico coronel de caballería don Manuel Montesinos y Molina, nacido en San Roque, Cádiz, en 1792 y fallecido en Valencia en 1862. Montesinos creó el sistema progresivo penitenciario que consistía en la posibilidad de atenuar o reducir la pena de acuerdo con el progreso del recluso en su conducta, diferenciándose del sistema celular o de Filadelfia basado en el encierro y aislamiento permanente al margen de la conducta en prisión. Pues bien, nuestro valeroso soldado, que fue hecho prisionero en 1809 y durante 5 años en Francia, en el arsenal de Toulon, resultó condecorado, entre otras, con la medalla de sufrimientos por la patria y la laureada de San Fernando por la batalla de Chiva. Montesinos creía en la reinserción de los presos y en la redención de sus penas por medio de la voluntad y el trabajo, para conseguir, en último término, la ansiada libertad. El lema del coronel Montesinos, que fue en 1834 comandante del presidio de Valencia, era sencillo y resume su pensamiento. La prisión solo recibe al hombre, el delito se queda en la puerta. Recibido el hombre, la misión del establecimiento es corregirlo. El método para interesar a los penados en el trabajo consistía en la humanidad y la afabilidad en el trato, los descansos y las comunicaciones especiales con las familiares. Tan insigne gaditano, profundo conocedor de los sentimientos humanos, personaje por el que siento una enorme admiración, hizo que España fuera pionera en la puesta en práctica de las ideas revolucionarias y humanitarias en el sistema penitenciario europeo, al punto que Cadalso dijo de él que puso los cimientos de una ciencia hasta entonces inexistente. El derecho penitenciario del siglo XIX está caracterizado por las huellas del utilitarismo y por la militarización del sistema. Sin embargo, tuvo un importante sentido humanitario reflejado en las disposiciones de la Real Ordenanza General de Presidios del Reino de 1834, cuya comisión la presidió otro militar, el teniente general Javier Abadía, referente de Montesinos y un estandarte para el derecho penitenciario, siendo aún su ideario muy apreciado en nuestro sistema actual. Con el primer gobierno de Narváez y bajo la nueva Constitución moderada de 1845 se promulga el Código Penal de 1848. Hace desaparecer todo tipo de penas corporales a excepción de la de muerte. Por primera vez queda claro para jueces y para ciudadanos qué penas corresponden y a qué delitos, rompiendo la arbitrariedad en la imposición de castigos tan extendida hasta entonces, el conocido principio de legalidad. La cadena perpetua aparece por primera vez en sus dos modalidades, la cadena y la reclusión perpetuas. El nombre de cadena perpetua se debía a que el reo seguía llevando una cadena, si bien no tenía que estar encadenado siempre a otro penado, debiendo además cumplir la condena en África, Canarias o ultramar, e implicaba duros trabajos. Y la otra modalidad de reclusión perpetua podía cumplirse en cualquier lugar del territorio nacional, aunque alejado del domicilio del penado. En 1868, tras la Revolución, conocida como la Gloriosa, que dio lugar a la Constitución Liberal de 1869 y al Código Penal de 1870, donde la pena de muerte debe ser pena única para ser el grado máximo que podía imponerse a un delito, siendo el indulto obligatorio a los 30 años de cumplimiento. Durante la dictadura del general Primo de Rivera se aprobó el Código Penal de 1928, que fue el primero en eliminar la cadena perpetua y la reclusión a perpetuidad, fijando el cumplimiento máximo de prisión a 30 años.
Apenas 24 horas después de la proclamación de la Segunda República en 1931 y aprobada su Constitución en ese mismo año, se promulgó el Código Penal de 1932, que abole la pena de muerte y fija como pena más grave la prisión a 30 años. Sin embargo, el octavo gobierno de la Segunda República, al mando del radical Alejandro Lerroux, restablece la pena capital en 1934 para delitos de terrorismo y de bandolerismo. Con la Guerra Civil del 36, el general Franco reincorpora por decreto de 5 de julio de 1938 la pena de muerte para la zona sublevada, que luego implementa al Código Penal de 1944, que es el Código de la Dictadura. Este código sigue excluyendo la reclusión perpetua. Desde esta sucesión diacrónica del derecho penal español llegamos al periodo constitucional democrático de 1978, donde la Constitución dispone en su artículo 25, apartado 2, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. España siempre ha tenido a lo largo de la historia grandes reformadores del derecho general y penitenciario, los ya citados Teniente General Abadía y Coronel Montesinos, la gran Victoria Kent, que hizo la revolución humanista de las cárceles, Concepción Arenal, el médico Rafael Salillas, el jurista Dorado Montero, el catedrático y político Jiménez de Asúa, el abogado penitenciarista Fernando Cadalso y el más reciente, Carlos García Valdés, que fue director general de prisiones en 1978 con tan solo 31 años, catedrático de Derecho Penal e impulsor, el alma de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, que sustituye al sistema progresivo español por otro muy flexible que prioriza la libre elección de grado en el momento de la clasificación inicial, siendo determinantes para la progresión o regresión de grado los criterios específicos del reo bajo el nombre de Sistema de Individualización Científica. Este sistema de clasificación en grados dota al interno de un estatuto jurídico penitenciario que, lógicamente, al tener carácter administrativo, es revisable judicialmente. Perdón. El principio constitucional de resocialización es esencial y exige para su efectividad dos situaciones. Una, que la duración de las penas posibilite la reintegración de la persona a su ámbito social, y dos, que para mantener relación con ese mundo exterior, el reo tenga acceso a los instrumentos previstos para ello de los permisos de salida, el tercer grado y la libertad condicional. Es muy difícil educar para la libertad cuando se está privado de ella. Esta situación, cuando se prolonga en el tiempo, se conoce como prisionización del reo y provoca el aprendizaje de todo lo negativo del mundo carcelario, alimentando su peor pulsión. La regulación penal del periodo constitucional del 78 llega con mucho retraso con el Código Penal de 1995, aprobado con el voto favorable de todos los partidos políticos, salvo la abstención del Partido Popular, que centra su objetivo en el cumplimiento íntegro de la totalidad de las penas. Este partido, el Partido Popular, participa del criterio de endurecimiento de las sanciones con sucesivas reformas que se inician en 2003 y que permanecen a fecha de hoy vigentes. Nuestro código, denominado Código Penal de la Democracia, ha sufrido más de 36 modificaciones en 24 años y sigue una clara tendencia progresiva de deshumanización del derecho penal. La reforma de 2003, alumbrada por el gobierno de Aznar, que contaba con mayoría absoluta en ambas cámaras, supuso un clamoroso endurecimiento del tratamiento punitivo en supuestos de gravedad
como es el caso de delitos terroristas, al introducir una reforma encaminada al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Esta reforma recogía lo siguiente. Introdujo el llamado periodo de seguridad, de manera que para las penas superiores a 5 años de prisión, el tercer grado solo puede obtenerse una vez cumplido al menos la mitad de la pena impuesta. Amplía la pena máxima hasta 40 años por la comisión de 2 o más delitos y al menos 2 de ellos, o uno, si es por terrorismo, fuese castigado con pena de prisión superior a 20 años. Y regula que, esto es muy importante, que los beneficios penitenciarios, permiso de salida, tercer grado y cómputo de tiempo para la libertad condicional en supuestos de gravedad, dice la ley, se refieran a la totalidad de las penas impuestas en la sentencia. Esto fue clave, como podrán comprobar posteriormente. Tras los terribles crímenes de la niña de 5 años Mariluz Cortés en 2008 y de la menor de 17 años Marta del Castillo en 2009, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, prometió incorporar la pena de prisión perpetua al Código Penal, pero su propuesta en 2010 no prosperó con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. En diciembre de 2011, el Partido Popular logra la mayoría absoluta y alcanza el gobierno de la 10ª legislatura. 6 meses después, en julio de 2012, se publica un anteproyecto de reforma del Código Penal donde aparece la nueva pena de prisión de duración determinada con carácter revisable, que en principio se limita exclusivamente a los delitos de terrorismo más graves. Sin embargo, tan solo 3 meses después, en octubre de 2012, se publica otro anteproyecto de reforma que amplía considerablemente los tipos penales de aplicación. La pena de prisión permanente revisable entra en nuestro ordenamiento jurídico de la mano de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, ley que fue aprobada por el gobierno del Partido Popular con la oposición de todos los demás partidos. Recurrida ante el Tribunal Constitucional y admitida a trámite el 27 de julio de 2015, sigue actualmente pendiente de resolución casi 4 años después. De todas formas, no es casual que esta reforma de 2015 se promulgara tras conocer el fallo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 que anula la famosa doctrina Parot, con la cual nuestro Tribunal Supremo había venido manteniendo en prisión muchos criminales y terroristas con condenas de miles de años por acumulación de penas desde la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006. Esta doctrina se basaba en aplicar las redenciones de pena sobre cada una de las penas sucesivas que por distintos delitos habían sido condenados y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años que el Código Penal de la dictadura tenía establecido como límite máximo de cumplimiento y seguía vigente a la fecha de comisión de los delitos. La Gran Sala de Estrasburgo considera que la interpretación del Tribunal Supremo vulnera los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y como consecuencia se produce la más que lamentable excarcelación de muchos terroristas y criminales sanguinarios que cumplieron una irrisoria parte de sus largas condenas. Esta revocación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa fundamentalmente en el hecho de haber aplicado nuestro alto tribunal de una forma sobrevenida una interpretación sobre el cumplimiento de las condenas distinta a la que existía cuando éstas fueron dictadas, pues lo determinante es la fecha de perpetración del hecho punible. Sin embargo, este beneficio penitenciario no tiene aplicación desde que entró en vigor el Código Penal del 95. No obstante, para aquellos que delinquieron antes de esta fecha, antes de la entrada en vigor del Código Penal del 95, ha regido el principio de irretroactividad
de las disposiciones sancionadoras no favorables y del principio de legalidad por el cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito. La idea que desde entonces tuvo el Partido Popular, tras esta anulación de la sentencia del Tribunal Supremo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue que si el problema era de legalidad, había entonces que cambiar la ley, creando una pena que perpetuara la vida en prisión y, para salvar su dudosa constitucionalidad, incluso para el propio legislador, le adjetivó con el término de revisable. Esta es la verdadera historia de la pena de prisión permanente revisable. Pena que resulta de aplicación desde 2015 para los asesinatos cualificados siguientes: que la víctima sea menor de 16 años o sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; que la muerte se provoque de manera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; que el asesinato se cometa por parte de un miembro o grupo de organización criminal; asesinatos múltiples, delito de terrorismo que cause la muerte a una persona, el delito contra el derecho de gentes, delito de genocidio, de lesa humanidad y el regicidio, el delito, el crimen, el homicidio del rey, la reina, el príncipe o la princesa de Asturias. Esta forma de prisión perpetua ha sido implantada como pena única, sin alternatividad ni posibilidad de individualización judicial, y consiste en el cumplimiento íntegro de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y los 35 años, dependiendo de que la condena sea por uno o por varios delitos o por delitos terroristas. Una vez cumplido ese largo periodo, será susceptible de revisión y sólo entonces podrá o no suspenderse su ejecución por un plazo variable determinado entre 5 y 10 años, siempre y cuando además el condenado cumpla otros requisitos, que son estar en tercer grado penitenciario y disponer de un informe de reinserción social favorable. Ello supone que el tiempo de condena nunca será inferior a 30 años, 25 más 5, y puede llegar a 45 años, 35 más 10. Por tanto, el nombre de prisión permanente revisable es un eufemismo, porque en la práctica no es más que una condena a perpetuidad en la vida del reo. Dado que el tercer grado es una exigencia imprescindible para superar la revisión, deben saber ustedes que su obtención es casi imposible, pues 3 son otros requisitos que debe de cumplir para ello. El primer requisito consiste en superar un periodo de seguridad temporal de 15 años de prisión efectiva y de 20 para los delitos de organización de organización criminal o de terrorismo. Incluso una casuística muy frecuente de concurrencia con otras condenas puede llevar ese límite hasta los 32 años para obtener, repito, tan solo ese tercer grado. El segundo requisito consiste en que el tribunal autorice la clasificación y para ello es necesario disponer previamente de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido por la Junta de Tratamiento del centro. Y el tercer requisito es haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, que si se trata de terrorismo u organizaciones criminales, tiene que haber colaborado además con las autoridades y, dice la ley, mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, lo que tendrá que probar mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y una petición expresa de perdón a las víctimas. Este perdón, entiendo, que pertenece al ámbito de la moral y por ello no debería tener cabida en nuestro derecho penal, derecho que es muy garantista. Otro paso importante para conseguir la resocialización de los penados son los permisos de salida, que facilitan renovar los vínculos sociales y familiares
asociándose estos permisos de salida claramente a una reducción en la reincidencia. Para obtener estos permisos se exige también otro requisito temporal de un mínimo de 8 años de prisión y 12 para terrorismo. Sin embargo, según el Tribunal Constitucional, el disfrute de estos permisos no constituye un derecho subjetivo y su concesión no es automática, al poder denegarse según diversas variables de riesgo como una larga condena, la gravedad delictiva o la alarma social, entre otras. En la práctica, para los condenados a prisión permanente revisable, no les será posible obtener ningún permiso ni el tercer grado, dado que ante este cuadro de exigencias todo hace suponer que cuando el equipo técnico de tratamiento se ponga a valorar si el reo puede presentar un pronóstico de reinserción social favorable, se encontrará con un sujeto alejado de todo contacto con el mundo exterior, inmerso en un proceso de despersonalización y de socialización, propio de un largo periodo de encerramiento, con una salud debilitada porque las condiciones de vida de las cárceles propician una vida insana, drogodependencia, VIH, SIDA, hepatitis C, tuberculosis, sarna, etc. La prisionización perjudica su psiquismo ante la ausencia de esperanza de recobrar la libertad algún día, sobre todo si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 reclusos han sufrido un trastorno mental a lo largo de su vida, según un estudio de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de junio de 2011, y que los establecimientos penitenciarios no disponen por lo general, de especialistas en psiquiatría, salvo los centros psiquiátricos penitenciarios de Sevilla, Alicante y Brians 1 en Cataluña. El resto de centros solo tiene un equipo sanitario de atención primaria, a pesar de que la salud mental es el principal problema de la sanidad carcelaria. Entiendo que la problemática de la resocialización desde las prisiones es diversa y muy compleja. Primero, los programas individualizados de tratamiento para los reclusos son de cumplimiento voluntario. Segundo, la imposibilidad para determinados reos de reinsertarse en una sociedad abierta, bien porque no quieren o porque no pueden. Tercero, el sistema actual carece de previsión para los reos incorregibles, como son los terroristas, los pederastas, los violadores, que poseen una cosmovisión o patología específica. La sociedad del riesgo y la globalización conducen a la inocuización de los penados, arrastrándolos a largas condenas para calmar a una sociedad temerosa que prioriza la seguridad, retornando a la teoría del penalista alemán Frank von Liszt de finales del siglo XIX, en el que planteaba las siguientes propuestas. Primera, corregir al delincuente capaz de corregirse y necesitado de corrección. Segundo, intimidar al delincuente que no precisa de corrección. Tercero, inocuizar al delincuente que carece de capacidad de corrección. Esta teoría tiene gran difusión en la doctrina penal internacional, sobre todo a partir de las teorías del jurista alemán Günther Jacobs, creador del derecho penal funcionalista, sobre el llamado derecho penal del enemigo, de 1985, que considera enemigo al individuo que se ha alejado del derecho de manera duradera y no incidental. Alemania y Estados Unidos parecen ir por esta senda. Jacobs mantiene que hay que distinguir entre los delincuentes que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el ordenamiento jurídico. Los primeros, al ofrecer garantía cognitiva suficiente en su comportamiento personal, deben ser tratados como personas. Sin embargo, a quienes no ofrecen esa seguridad, el Estado no debe tratarlos como tales, pues entonces vulneraría el derecho a la sociedad
a la seguridad de la sociedad. Perdón. Quiero destacar también el papel dado a las víctimas, que han sido las grandes olvidadas de nuestras leyes procesales. Desde 2009 se ha venido comunicando las resoluciones del penado que pudieran afectarles a su seguridad. Sin embargo, es el Estatuto de la Víctima de 2015 el que sistematiza y regula sus derechos, desde las dependencias policiales hasta la completa ejecución de las penas. Incluso les permite recurrir a algunas resoluciones aun sin estar previamente personadas en la causa y en ocasiones incluso sin asistencia letrada. Entiendo que una vez satisfechas las responsabilidades civiles a las víctimas, no digo compensadas, porque el dolor sufrido por estas difícilmente puede ser resarcido con dinero alguno, su acceso al derecho penitenciario no debe producirse, pues hay riesgo de colisión entre el derecho de la víctima a oponerse a la concesión de permisos o del tercer grado con el derecho de reinserción, derecho constitucional de reinserción de los penados, en un momento en el que la condena, el preso ya ha cumplido gran parte de su tiempo en prisión, ha reconocido el delito y está en proceso de reinserción. Por otra parte, informar a las víctimas tras 25 o 45 años de condena sobre la nueva situación del reo es mantener el vínculo de manera perpetua entre ellos, y entiendo que a las víctimas, con las que siento mi más sincera solidaridad, comprensión y afecto, hay que ayudarles a desvincularse con todos los medios posibles de sus terribles experiencias. En una política de reformas continuas del Código Penal, como he referido anteriormente, 36 modificaciones en 24 años, se han rechazado las propuestas ampliatorias de tipos de aplicación y de endurecimiento de esta figura punitiva en febrero de 2018, tanto del Grupo Popular como del de Ciudadanos, y en enero de 2019 el Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a presentar nuevas proposiciones ampliatorias de tipos penales. Uno de los argumentos más esgrimidos por quienes defienden esta figura punitiva es su uso extenso en el derecho comparado. Si bien es importante matizar dos aspectos diferenciales con nuestro país. Uno, los países donde se aplica la pena de prisión perpetua revisable la establecieron como sustitutiva de la pena de muerte abolida muchos años atrás y no como sustitutiva de las penas temporales como ocurre en nuestro país. Y dos, segunda matización, en sus constituciones no se dispone el mandato del artículo 25 apartado 2, es decir, no se contempla la orientación de las penas a la reeducación y reinserción social y por ello no son inconstitucionales en muchos países. Su regulación en Europa se aleja de nuestro sistema y sigue marcos de revisión muy diferentes. Así, entre otros, 10 años en Finlandia, 10 también en Bélgica, que con un máximo de 30 años se puede obtener la libertad condicional cumplido un tercio de la condena. 12 años en Chipre y en Dinamarca. En Noruega, que no contempla la prisión perpetua y es de 21 años la pena máxima, sin embargo puede prorrogarse el tiempo en prisión si el interno se considera peligroso para la sociedad por periodos de 5 años ilimitadamente, al igual que ocurre en Dinamarca. 15 años en Austria, Polonia, Eslovenia, Luxemburgo, Macedonia, Suiza, Liechtenstein, Mónaco y en Alemania, donde tuvo una prisión de por vida para crímenes xenófobos, asesinatos y otros delitos graves tras abolir la pena de muerte en 1949. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, en una sentencia clave de 1977, obliga a la revisión a los 15 años, al considerar inconstitucional el hecho de no disponer de posibilidad alguna de liberación y ser la pena contraria a la dignidad humana. Este Tribunal Constitucional, no obstante, como contrapartida,
admite el cumplimiento íntegro cuando sea imprescindible por la peligrosidad del sujeto. 20 años en Armenia, Grecia, Chequia, Rumanía y Bulgaria. En el Reino Unido, muy diferente. Si bien Escocia no contempla la prisión perpetua y en Irlanda del Norte la revisión es tan solo tras 7 años de prisión, en Inglaterra y País de Gales, tras la abolición de la pena de muerte en 1965, todo asesinato implica la cadena perpetua. Aunque el condenado puede optar a la libertad condicional tras cumplir unos años en prisión que fija el juez. En Francia, 18 años, que llega hasta los 22 en caso de reincidencia, aunque puede darse una libertad vigilada de hasta 30 años o ilimitada últimamente, según los casos. 26 años en Italia, pena conocida como el ergastolo, que desde 1944 sustituye a la pena de muerte. Está prevista para criminales fundamentalmente relacionados con la mafia o por asesinatos. Y en Holanda, que ha sido uno de los países más duros en este sentido con la cadena perpetua, pues la tienen desde 1878, año en que abolió la pena de muerte. Actualmente están estudiando poner un máximo de 25 años. Ciertamente son muy pocos los países que carecen de esta pena. Croacia, pero tiene una pena de hasta 50 años de prisión. Y la citada Noruega, con los matices antes expuestos. Nuestro vecino Portugal, todo un ejemplo de humanismo, al ser el primer país del mundo en abolir la prisión perpetua en 1884 durante el reinado de Luis I, y la pena máxima que contempla es de 25 años. El último en eliminar esta figura punitiva ha sido el Estado Vaticano en 2013, por medio de un motu propio del Papa Francisco, quien considera esta pena como una sentencia de muerte encubierta que lo único que pretende, con la excusa de dar más seguridad a la sociedad, es aislar al delincuente, es decir, inocuizarle. En América Hispana, países como Perú, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Colombia y El Salvador no reconocen esta penalidad como figura jurídica. Otros países más lejanos como Rusia, Japón o la República Popular China contemplan tanto la pena de muerte como la cadena perpetua. Les resultará, cuando menos curioso, que China aplique la pena capital por corrupción, por fraude bancario y por corrupción. Estados Unidos, además de la pena de muerte, en muchos estados aplica la cadena perpetua incluso hasta menores. De hecho, hay sobre un centenar de menores de 14 años que saben que ya nunca saldrán de la cárcel. Claro que este país es el único país del mundo que no suscribió el Convenio de los Derechos del Niño. Quienes son favorables a esta pena se apoyan también en la jurisprudencia abundantísima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para quien lo importante es que exista una posibilidad seria y fundamentada de excarcelación, más que la propia duración de la privación de libertad, siempre, por supuesto, que esa duración no sea realmente perpetua e incluya algún mecanismo de revisión, incluido el derecho de gracia. Uno de los cuestionamientos de esta figura penológica es su debate doctrinal sobre si es constitucional o no, no siendo pacífico su resultado. Seguimos a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte algún día su última palabra. No obstante, para una parte significativa, muy significativa, de la doctrina podrían ser vulnerados los siguientes artículos. El principio de legalidad del artículo 20 de la Constitución, al no fijarse un límite máximo de cumplimiento, quedando indeterminada. Hay un par de sentencias del Tribunal Constitucional de 2014 y de 2015 que dicen literalmente lo siguiente: el legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles para que los ciudadanos deban conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever así las consecuencias de sus acciones.
El artículo 25.2, al no estar orientada esencialmente la pena a la reinserción social. En este ámbito, instituciones como Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura han declarado que periodos tan prolongados de reclusión generan una prisionización que causa un grave deterioro psicológico y una intensa desocialización. Los artículos 15 de la Constitución y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que son literalmente idénticos y que prohíben las penas inhumanas o degradantes. El Tribunal Supremo, en una muy reciente sentencia de 16 de enero, la número 716/2018, revocatoria de una de las 5 condenas que ha habido ya de prisión permanente revisable, ha dicho que no solo compromete a perpetuidad la libertad del condenado, sino también su propia dignidad. Y el artículo 17 de la Constitución, que afecta al principio de proporcionalidad estricta. Las reacciones en España en contra de esta penalidad han sido mayoritarias en distintos ámbitos jurídicos. Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas, el Consejo General de la Abogacía Española y un manifiesto firmado por más de 100 catedráticos de Derecho Penal de las universidades públicas españolas avalan este criterio en pro de su derogación. A lo largo de mi discurso he expuesto la pena de prisión permanente revisable desde una perspectiva histórica, jurídica y filosófica, con profusión de marcos jurídicos y políticos que o bien defienden o son contrarios al establecimiento y mantenimiento de la pena de prisión permanente revisable. Concluyo con algunas reflexiones. Primera, según instituciones penitenciarias, en base a un estudio de seguimiento de 14.000 presos durante 12 años hasta 2017, el 69% de los presos no vuelve a reincidir tras salir de prisión, frente al 31% que sí lo hace. La población reclusa supera la capacidad del propio sistema, que se ve muy mermado para aplicar una política penitenciaria eficiente, convirtiendo a las cárceles en meros almacenes de presos. Segunda, la pena de prisión permanente revisable es un proceso de involución histórica de 150 años en España, y no sigue la orientación axiológica de nuestro ordenamiento jurídico penal. Tercera, es una pena innecesaria, al contar ya con otra muy severa de 40 años. Portugal, sin prisión permanente revisable, es el segundo país más seguro de Europa y uno de los más seguros del mundo. Y Estados Unidos, con cadena perpetua y pena capital, es uno de los de tasas de criminalidad más elevados. Cuarta, revisar la pena después de estar encerrado 25 o 45 años sin contacto con el mundo exterior destruye cualquier esperanza de recobrar la libertad algún día. Quinta, los requisitos exigidos para acceder a la revisión la convierten en una falacia. Sexta, el populismo punitivo no debe ser fuente del derecho penal. Si el Estado elimina la venganza privada por medio de la justicia, y esta justicia se fundamenta en la ley, que para Aristóteles la ley es la razón libre de pasión, a tiempos de hoy esto significa que legislar en caliente, a costa del dolor ajeno, es la perversión de la razón y por ende la perversión de la ley. Y séptima, como prueba documental de indudable valor testimonial, les leeré la carta enviada en 2007 al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, firmada por 310 presos condenados a la pena del ergastolo. La carta, muy breve, dice así: Señor Presidente de la República, estamos cansados de morir un poco todos los días. Hemos decidido morir de una sola vez. Pedimos que nuestra pena a cadena perpetua se convierta en pena de muerte. La cadena perpetua es el invento de un no Dios tan malvado que no se puede imaginar. Es una muerte que hay que tragarse poco a poco. Es una victoria sobre la muerte porque es más fuerte todavía que la misma muerte. Sueños que empiezan donde terminan,
prisioneros para siempre, no nos matan, peor, nos dejan morir para siempre. He dicho. Gracias. Por favor, las señoras y señores académicos, se pongan de pie. Conforme al título segundo, artículos 7 y 11 de los estatutos, y al título segundo, artículos 5, 7 y 12 del reglamento, se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente al ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González. Me dirijo a él. Prometéis observar los estatutos y el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Sí, prometo. Queda proclamado don Francisco de Asís García González, académico correspondiente de la Real de San Romualdo. Procedo a tramitar. El diploma acreditativo. Muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien. Doy la bienvenida al nuevo académico correspondiente de San Romualdo y a darle la enhorabuena por su magnífica y trabajada conferencia que nos da lugar a pensar sobre el tema de la prisión preventiva revisada. Confío en él para que trabaje por la academia, ya lo ha hecho en alguna ocasión y sé que lo hará con mucho interés. Mi enhorabuena y de nuevo bienvenida. El próximo acto de la academia va a ser otra sesión solemne y pública en la que se recibirá como académica correspondiente a la ilustrísima señora doña Rocío Fernández Berrocal, doctora en Filología Hispánica, cuyo discurso de ingreso lleva por título El universo poético de Juan Ramón Jiménez, la aventura del espíritu, Juan Ramón Jiménez y Cádiz. Será presentada por el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla. Tendrá lugar esta toma de posesión el martes 23 de abril a las 19:30 horas, aquí también en este mismo lugar. Están todos ustedes invitados. Muchas gracias a las autoridades civiles, militares y jurídicas. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Queda levantada la sesión.